¿sí? Llegamos al país de acogida, de por sí ya estamos atravesando muchos retos, tenemos un montón de desafíos, estamos ya, digamos, transitando ese duelo migratorio y pasa que de repente un ser querido, un familiar, el abuelo, la abuela, un tío, una tía, fallece, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya el duelo por muerte de un familiar o un ser querido ya es una situación muy desafiante en cualquier contexto. Es como un pequeño choque o gran choque con el cual tenemos que primeramente pues aprender a gestionar, ¿sí? ¿Cuál es esa nueva realidad? Tienes que aprender a soltar. Es una frase que repetimos o hemos escuchado en más de una ocasión. Aplica a familia, parejas, amigos, a todas nuestras relaciones de día a día. Converso con profesionales, expertos, amigos, para compartirte diferentes herramientas emocionales que te van a ayudar a soltar eso incómodo y empoderarte de tus emociones. Aquí juntas desaprendemos, volvemos a aprender, soltamos, sanamos y así, todas las veces que sean necesarias. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. La migración, y lo voy a contar desde mi experiencia personal, es un proceso sumamente retador en todos los aspectos. En el aspecto personal, porque tienes que despedir a tu familia, despedir a tus amigos, inclusive despedir a la mujer que fuiste o al varón que fuiste para construir una nueva persona en el país al donde has decidido migrar. En muchas ocasiones vienes llena de ilusiones. Algunos ya vienen aprendiendo el idioma o conociendo el idioma al país donde llegan. Otros no. Y es literalmente empezar de cero. Yo tuve que aprender un nuevo idioma. Yo tengo que volver a regresar a la escuela de manejo para sacar un Führerschein, una licencia de conducir, cuando ya la tenía en mi país. Y ese proceso que puede parecer muy simple de volver a aprender lo que en teoría yo ya sabía, es como que la vida te dice, mira, tienes que volver a hacerlo todo otra vez. Y emocionalmente cuesta. Y cuando ya estás por fin eh, tratando de estabilizarte y de formar una nueva comunidad, de conocer nueva gente, de conocer nuevos amigos, a veces la vida nos sorprende de forma tan inesperada y tan abrupta que alguien que nosotros queremos mucho en nuestro país de destino fallece. Y eso, algunas personas, algunos amigos mías me han dicho que es la pesadilla del migrante, el dolor más grande porque un migrante puede pasar. A mí me pasó hace 2 años atrás cuando una prima muy querida mía falleció y me dolió como nunca pensé que me iba a doler. Y fue duro. Entonces, el día de hoy voy a conversar con Luz María Saldarriaga. Ella es psicóloga, es experta en duelo migratorio y también es experta en mindfulness. Con ella vamos a hablar precisamente de este tema tan complejo y que tiene muchas aristas por las cuales vamos a caminar despacito para poder ayudar a quien esté pasando por un momento similar el día de hoy. Luz María, estoy muy contenta y muy agradecida por recibirte en el espacio. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Liliana. Yo también estoy súper contenta de estar acá con todos ustedes y compartir impulsos, informaciones importantes sobre este tema, cómo cuidarnos cuando estamos atravesando esta etapa y este duelo tan difícil como lo es un duelo por muerte de un familiar estando en el extranjero. Sí, ¿qué te parece si empezamos? Tal vez por tratar de definir brevemente, porque sé que es muy amplio y muy complejo, cuál es el duelo que vive una persona que migra y cómo puede tratar de sobrellevar ese duelo y luego recibir un golpe tan grande, tan fuerte como es la pérdida de la vida de un familiar en tu país de origen. Sí, pues de por sí, exactamente, el migrar ya implica también pérdidas
Entonces, cuando nosotras migramos, vivimos por lo menos cinco pérdidas, experimentamos cinco pérdidas y ese es el duelo migratorio, los duelos migratorios que experimenta una persona migrante. Entonces, el dejar la familia, el dejar los amigos, el dejar la cultura, la lengua y muchas veces también el estatus social, porque llegamos a un país nuevo, llegamos por ejemplo a Alemania y pues ya no podemos, digamos, trabajar como profesora o como abogado. Entonces, digamos que también se puede perder un poco esa identidad y ese estatus social. Y digamos que el duelo migratorio es la elaboración de la pérdida de nuestro país de origen y todo lo que con él dejamos atrás, ¿sí? Entonces, de por sí migrar ya es un gran desafío, tú lo decías ahorita, es un gran desafío, hay muchos retos y digamos que hay muchas pérdidas que nosotras, las personas migrantes, tenemos que elaborar, ¿sí? Y ahora, en el caso de todavía vivir otra gran pérdida, ¿sí? Llegamos al país de acogida, de por sí ya estamos atravesando muchos retos, tenemos un montón de desafíos, estamos ya, digamos, transitando ese duelo migratorio y pasa que de repente un ser querido, un familiar, el abuelo, la abuela, un tío, una tía, fallece, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya el duelo por muerte de un familiar o un ser querido ya es una situación muy desafiante en cualquier contexto, ¿sí? Es una situación que, digamos, puede cambiar de repente nuestra vida, ¿sí? Nuestra realidad y es como un pequeño choque o gran. Entonces, claramente es, digamos, como ahorita decía, un duelo por muerte ya es en cualquier contexto, pues muy desafiante y más cuando lo vivimos estando fuera o lejos de casa, es decir, cuando estamos en el extranjero y cuando somos personas migrantes. Sí, ¿verdad? Porque a veces cuando ha pasado, ¿no? Eh, la muerte es un proceso de la vida. De alguna manera es la conclusión de la vida y todos vamos a llegar a ese punto. Y lo sabemos, ¿no? Y hasta biológicamente lo aceptamos cuando tenemos una plantita y la vemos cuando tenemos mascota. Pero cuando se trata de alguien que amamos, de una persona, y físicamente la tenemos que despedir, por más que la razón nos acompañe y nos diga va, era inevitable, no deja de doler. Cuando estás en tu país de origen, abrazas a los tuyos, o sea, abrazas a la familia, te acoges juntos, se llenan de recuerdos, ¿no? Pero cuando estás fuera, no tienes ese soporte. Algunas Exactamente. veces, ¿no? Haces el esfuerzo y llegas a despedir a la persona que tanto has amado, ¿no? Y te cobijas y entre todos se pueden soportar. Y otras veces no ocurre así. Llegas cuando ya todo ha pasado. ¿Y cómo haces? Ahí cómo, porque también es mucho, no llegué y empiezas a sentir culpa. O sea, no llegué, pero ¿cómo lidiamos con eso? Sí, exactamente. O sea, yo creo que tú acabas de nombrar unos factores, unos puntos muy importantes que hacen que ese duelo por muerte de un familiar, de una persona querida, sea muy desafiante y muy duro cuando lo vimos en el extranjero. Tú nombraste, pues, esa distancia social. No estamos con nuestros seres queridos, no estamos con nuestra familia, con nuestros amigos y podemos, digamos, en el momento apoyarlos y también recibir ese apoyo, ¿sí? Por un lado, eso ya es, digamos, un reto para nosotras las personas migrantes porque de alguna forma puede ser que tengamos que vivir ese duelo a distancia, posiblemente solos o solas, ¿sí? Y tú hablabas también de la culpa, ¿sí? La culpa o ese arrepentimiento por no haber podido llegar a tiempo, por no haber podido posiblemente despedirnos de esa persona querida, de ese familiar, o no poder estar en el funeral, no poder apoyar a tu mamá, a tu papá, a tus seres queridos también en esta etapa que es tan dura. Y pues
claramente, digamos que esos son factores que hacen que ese duelo por muerte a distancia sea mucho más difícil, sea mucho más duro. Y para volver a tu pregunta, ¿cómo podemos hacer, digamos, para llevar la situación y para procesar esa culpa? ¿Sí? Pues yo creo que primeramente es supremamente importante reconocer que nos estamos sintiendo así, que nos estamos sintiendo impotentes, que nos sentimos culpables, que tenemos una sensación fuerte de arrepentimiento. Entonces, si tú nos estás escuchando y estás pasando por una situación em, similar, has perdido a un ser querido, pues la invitación primeramente para ti es a reconocer eso que sientes. Ese es el primer paso. Reconocer e identificar esas emociones que tú estás transitando para después poder empezar a abrazarlas. Yo lo digo abrazarlas y me refiero con eso a ese camino de aceptación, aceptar que estamos pasando por una fase difícil, por un duelo, que estamos sintiendo dolor, sintiendo posiblemente culpabilidad. Entonces, la invitación para ti es abrazar esas emociones. Y también en el siguiente paso para poder, digamos, adoptar una perspectiva diferente. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a, digamos, hacernos otro tipo de preguntas, porque indudablemente esa distancia física está ahí. Y esto es un factor exterior y eso es una limitación que tenemos nosotros las personas migrantes. Entonces, la invitación es a mirar la situación desde una perspectiva más realista, ¿sí? En mi caso, yo soy de Colombia, vivo en Alemania hace 15 años ya, mucho tiempo, y realmente también me sucedió hace un momento, yo creo que fueron 10 años, que mi abuelo falleció. Y en el momento que yo me enteré, pues estaba en medio de mis clases de alemán, estaba digamos, en un momento difícil en la vida en que tampoco me podía costear el vuelo, ¿sí? Y tan de repente. Y recuerdo que era en diciembre. Entonces ya sabemos que en diciembre todavía es temporada alta. Entonces, en mi caso, yo no podía llegar. ¿Sí? O sea, me era imposible decir, tomar la decisión, me voy ya, compro el vuelo, al funeral no iba a llegar simplemente por esa distancia que es indiscutible, es un factor externo, es una limitación y yo no iba a llegar a tiempo. Y como les digo, no tenía el dinero para comprar ese vuelo. Entonces, volviendo al tema de adoptar otra perspectiva, la invitación es hacerte este tipo de preguntas. ¿Qué factores externos son limitaciones para nosotros? Indudablemente esa distancia. En mi caso, 9.000 kilómetros. 9.000 kilómetros. Yo no puedo influenciar eso, yo no lo puedo cambiar. Yo no me podía o no me puedo teletransportar. Yo no puedo estar al mismo tiempo en diferentes lugares. Entonces, cuando, digamos, nos alejamos, nos distanciamos y miramos la situación desde esta perspectiva, desde una perspectiva más realista, pues eso también nos va a posibilitar descansar un poco y darnos cuenta que la culpa o esa responsabilidad que nos estamos atribuyendo a nosotros no recae en nosotros, sino que hay unos factores, unas limitaciones que son indiscutibles y que por esas razones lastimosamente no pudimos llegar a tiempo, no pudimos estar en el funeral de esta persona querida. Esta, digamos, puede ser otra estrategia que podemos utilizar justamente en esos momentos difíciles cuando estamos atravesando un duelo por muerte de un familiar o una persona querida. Claro, y cuando tú dices abrazar las emociones es básicamente eso, ¿no? Decir, bueno, me siento culpable, pero no lo puedo cambiar. Hay cosas que no puedo acercar los continentes, lamentablemente no puedo. No hay Exactamente. forma alguna, ¿no? O si no tengo recursos económicos, pues no los tengo, no tengo porque tengo que aceptar que es un momento en el que no puedo, ya iré cuando se pueda, abrazaré a los míos, lloraré con los míos, compartiré con los míos.
una amiga mía que le pasó algo, perdió a un familiar muy querido en su país, Sí, me dijo: "No sabes el dolor". Yo llegué, ella me contaba, me decía: "Yo llegué y dentro del dolor me sentí acogida por mi familia, porque comí mi comida, escuché la música, claro, viajé, vi mi ciudad, pero cuando tuve que regresar, el dolor fue tan grande, fue enorme", me dice Lili, dejarlos y yo volver a acá a Alemania, porque sentí como es que si los estaba dejando en el peor momento. Yo no sabía qué decir porque hay momentos en los que a veces es mejor no hablar y solo escuchar, pero yo luego que conversaba con ella decía, claro, ¿no? Porque es dentro de todo es tu familia y la ves pasar por un mal momento y no quisieras que sufrieran, pero también es aceptar que no podemos cambiar la situación. Pero claro, exactamente. eso lo sabemos cuando vamos a terapia, cuando nos dejamos guiar, pero alguien que no va a terapia y que realmente sí siente que tiene que quedarse a solucionar las cosas, ¿qué le diríamos? ¿Qué le diríamos para que pueda regresar al país al que tiene que volver, donde está actualmente, sin esa sensación de que estoy traicionando a los míos por dejarlos? Yo creo que sí, qué pregunta tan importante, o sea, realmente cuáles son esas herramientas que podemos brindar o que podemos, digamos, implementar cuando estamos atravesando un duelo por muerte de un ser querido y sí, como tú dices, posiblemente solo pudimos estar unos días, una semana, llegamos, estuvimos tal vez en el funeral, tal vez pudimos abrazar a mamá, papá, llorar, expresar lo que sentimos, pero como tú dices, en algún momento tenemos que regresar a nuestra realidad, regresar a nuestro trabajo, regresar a nuestro estudio y claramente sí hay herramientas y qué buena esa pregunta porque hoy podemos hablar de esto y hoy les podemos brindar a ustedes un par de herramientas con las cuales ustedes pueden empezar a gestionar ese duelo y esa situación tan desafiante. Y una de ellas es, quiero empezar con el apoyo social y el apoyo emocional, digamos, esa red de apoyo, que son supremamente importantes. Entonces, claramente, qué bueno si pudiste viajar y compartir con tu familia estos días, pero entonces la invitación es, si regresas a tu país de acogida, busca esa red de apoyo. Amigos, otras personas migrantes, otras amigas, posiblemente también grupos de duelo. Esto también existe en los diferentes países. Entonces también la posibilidad de buscar ayuda en estos grupos de duelo, personas que están pasando por situaciones similares, ¿sí? O simplemente, como les decía, con una buena amiga o un buen amigo, expresa lo que sientes. Cuéntale cuáles emociones están allí, cómo te estás sintiendo, si hay culpa, entonces expresa esa culpa que estás experimentando. Este apoyo emocional, estas redes de apoyo son supremamente importantes para nosotras las personas migrantes, tanto cuando atravesamos un duelo por muerte estando en el extranjero como cuando estamos atravesando el duelo migratorio, ¿sí? O sea, en los dos casos, sí, son duelos y en estas fases difíciles y desafiantes es supremamente importante buscar ese apoyo, esa red de apoyo y ese apoyo emocional de otras personas que están a nuestros lados. Digamos que esta es una de las herramientas principales. Pero hay otro tipo de herramientas, por ejemplo, en Liliana, algo que a mí me parece supremamente importante, que yo trabajo también mucho en la consulta, y es la autocompasión. Es, digamos, mirarnos y acompañarnos y sostenernos en esa situación y en esta fase tan dura desde una mirada compasiva, bondadosa, amable, es decir, estar ahí para nosotros mismos, para nosotras mismas durante este duelo, regalarnos algo lindo, cuidarnos, o sea, el autocuidado es supremamente importante. mm, Sigue haciendo tu deporte, regálate una caminata en la naturaleza nos ayuda mucho a conectar con nosotros mismos.
con nosotras mismas y también a bajar tensión, ¿sí? Entonces, sí, de alguna forma, mira cómo puedes cuidarte y cómo puedes tratarte con compasión durante esta fase y también con paciencia, sí, tener paciencia y entender que un duelo no se vive o se transita de un día para otro. Un duelo es un proceso, entonces entender que es muy importante acompañarnos con paciencia y con mucho amor durante esta etapa. Claro, ¿no? Por favor, corrígeme si me estoy equivocando. Cuando tú dices acompañarnos con compasión a nosotras mismas, em, no comparar mi proceso de dolor o Ujú. no comparar mi dolor ni mi proceso de duelo con el de la otra persona, porque yo soy un universo aparte, lo voy a vivir diferente, tal vez necesito 3 meses para procesarlo, tal vez un año, y está bien, o sea, no puedo pretender que mis emociones no existen y hacer de cuenta que nada pasó porque sí pasó, y no compararlo con los de otras personas, porque somos seres completamente distintos y lo vivimos con las herramientas que nosotros podemos tener y no somos iguales, así seamos familia, ¿verdad? Así es, Liliana. O sea, es muy importante ese punto que acabas de nombrar, porque precisamente cada duelo es muy individual. Se hablan de algunas fases, pero esto es solo como, digamos, un esquema para hacerse una idea de qué fases podemos atravesar, pero también estas fases puede que no las vivas todas y puede que te saltes alguna fase, que retrocedas. No hay un tiempo definido en el que uno, o podamos decir desde la perspectiva psicológica, en este tiempo tienes que haber atravesado tu duelo. Eso no existe, ¿sí? Es muy individual. Entonces, exactamente esa es la invitación para las personas que nos están escuchando a acompañarte en tu proceso individual de duelo, muy amablemente. Dure lo que dure este duelo, acompáñate, ¿sí? Y algo que se me viene ahora a la mente, que también puede ser de mucha ayuda, Liliana, cuando estamos atravesando este duelo en el extranjero, este duelo por muerte, es crear rituales propios, crear rituales con los cuales puedas conectarte con la persona querida y también, digamos, honrarla y también soltar y despedirte de ella. Si por alguna razón no pudiste despedirte, si por alguna razón no pudiste viajar a tu país de origen y estar en el funeral y estar en estas, digamos, celebraciones importantes que tenemos nosotras las personas, los seres humanos, para despedir, ¿sí? Los rituales son supremamente importantes para nosotros porque nos ayudan a entender que ha habido un cambio, ¿sí? Y esto se vale, pues esto aparece en nuestra vida en muchas formas. Por ejemplo, cuando nos casamos, el matrimonio es algo simbólico que nos ayuda a entender, estamos entrando a otra fase en nuestra vida. Ahí va a haber un cambio. Lo mismo sucede con el funeral, es también una forma de despedir a esta persona querida. Entonces, la invitación para ti, si estás en el extranjero, pues es a crear un ritual y puede tener muchas formas y es también muy individual. Crea un ritual para conectarte y honrar a la persona querida que ha fallecido, que ha dejado pues este campo terrenal y también para despedirte de ella. Y pues algunos ejemplos, les quiero dar algunos ejemplos y ustedes ya pues miran si se conectan con alguno de estos ejemplos o sencillamente pueden buscar otra rutina, como les decía, es muy individual. Entonces, digamos algo que yo también ya he trabajado en la consulta con algunas personas que están atravesando el duelo por muerte, es escribir una carta. Escríbele una carta a esa persona querida. Dile todo lo que le querías decir. Mm, Se vale también hablar de lo bueno, también si posiblemente han habido conflictos emocionales en el pasado con esta persona y no pudiste resolverlos y eso te está generando mucha culpa, mucha intranquilidad.
arrepentimiento. Pues esta también es la oportunidad en esa carta para expresar eso que le querías decir a esta persona, ¿sí? Eso que nunca le pudiste decir. Escríbelo. También lo bonito, lo que te queda, lo que aprendiste de esta persona, los recuerdos que quedarán para siempre en tu memoria. Entonces, a través de esta carta, digamos, es una oportunidad para honrar a la persona y al mismo tiempo para soltar y despedirte de ella, ¿sí? La carta puede ser un ritual muy poderoso, pero también, como les decía, hay otro tipo de rituales, por ejemplo, hacer una meditación, si crees en Dios, hacer tus oraciones, crear, por ejemplo, en tu casa o en el lugar donde vives, un pequeño, en una esquina, un pequeño altar, algo parecido a eso, poner una foto, prender una vela. Esto también lo puedes hacer tú desde tu lugar, desde ese país de acogida en el que estás viviendo, para honrar a esta persona que ha fallecido, a esta persona querida, y también para despedirte de ella. Liliana, los rituales son supremamente importantes para canalizar el dolor y nos ayudan a transitar estas emociones que están ligadas al duelo por muerte de un ser querido. Hacemos una pequeña pausa para recordarte que todos los martes tenemos un nuevo episodio. Suscríbete al podcast y regálanos una estrellita si este episodio te ha gustado. Continuemos. Ay, mira qué bonito eso, ¿verdad? Porque cada uno puede de alguna manera celebrar la vida que tuvo esta persona que tanto hemos querido y despedirla a nuestra forma, ¿no? Como ustedes deseen, tal vez su canción favorita, tal vez su comida favorita, un día todos juntos y hablan cosas de él o de ella que ya no está físicamente. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Y también Sí, cuéntame. me tomó un tiempo procesarlo. Una prima mía falleció, ella, y a mí me dolió mucho. Eh, Tuve que aceptar dos dolores. Voy a tratar de explicarlo. Sí, Una era saber que ya no estaba, que ella ya no estaba. Tratar de visualizar. Yo podía visualizar, tú dirás que está un poco, yo podía visualizar de verdad y podía sentir el dolor que sentía la mamá de ella, los hermanos de ella, y me dolía tanto que otras personas estén sufriendo porque ella ya no estaba. Realmente tenía dolor por las personas que ella dejaba acá. mm, Y al mismo tiempo tenía dolor por mí misma porque a pesar que yo estaba con mi esposo, con mi hijo, con mis suegros en ese momento que sucedió cuando me lo contaron, estaba con mis suegros, estaba en la casa de mis suegros en ese momento, yo lloré y mi esposo me abrazó y me dejó. O sea, me abrazó un momento, me consoló y luego me dejó llorar y se fue. Y yo me sentí tan sola porque a mí me estaba doliendo, porque la parte de mi familia, sí es verdad, mi esposo nunca la conoció y todo lo demás, pero me dolió porque yo necesitaba más de él. Y después creo que pasaron como 3 días y se lo reclamé. O sea, le dije y me dijo Lili, pero yo no podía hacer más nada que dejarte en ese momento para que tú puedas llorar. Y yo me quedé pensando y dije, y le dije, ¿puedes por favor repetirlo otra vez? No podía hacer nada más que dejarte que tú puedas llorar. Entonces ahí entendí la importancia que a veces es acompañar con solo estar, sin necesidad de agobiar al otro, porque probablemente si él se hubiera quedado ahí, yo no hubiera sabido qué más hacer. Y tampoco había mucho que él hacer, que él pueda hacer por mí en ese momento, ¿no? No había nada que él pudiera hacer por mí, solo dejarme llorar. Entonces, ¿cómo ahora nosotros cuando estamos lejos de nuestro país y nos ocurre una noticia así, ¿cómo hacemos ahora para dejarnos acompañar? Porque el problema es que a veces no nos dejamos acompañar por las personas queridas que tenemos acá. Y decimos, tú no me entiendes, no me comprendes, es, sí, yo necesitaba más, pero la otra persona tampoco no sabe qué dar. O sea, tenemos que esperar algo más del otro o cómo le decimos al otro que está aquí
necesito esto de ti ahora, o necesito, porque es complejo. O sea, yo tengo la suerte que mi esposo hable, yo le pregunto y él me responde, le digo, y él o sea, cuando me dijo, no tenía nada más que hacer que dejarte llorar, yo, o sea, recién pude entender que realmente era eso. No, no había nada más que él pueda hacer por mí. Pero ¿cómo podemos manejar esa parte? Claro, y ahí volvemos al mismo tema, el que estamos hablando ahorita, Lili, y es que ese duelo por muerte se vive y se experimenta muy individual. Mm, Entonces hay personas que necesitan espacio, que necesitan tiempo pues para sentir, para llorar, para expresar las emociones. Hay otras personas que tal vez si quieran digamos, ese abrazo, ese acompañamiento continuo de esas personas queridas que están con ella en el país de acogida. Por ejemplo, el esposo en tu caso, o sí, un amigo, una amiga, el novio, la novia. Sí, entonces yo creo que es importante, primero que todo, percibir qué necesito yo. Entonces, el primer paso, como ya habíamos hablado ahorita cuando estábamos hablando del tema de la culpa, es reconocer cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, me siento triste, me siento culpable, me siento o siento ira, porque muchas veces la ira también hace parte de ese duelo, ¿sí? Y cuando yo reconozco esto, también eso me posibilita, digamos, mirar qué necesito yo para empezar a transitar ese duelo, ¿sí? ¿Qué necesito yo para empezar a vivir y a experimentar ese dolor, ¿sí? Porque un duelo hay que vivirlo, un duelo hay que transitarlo, un duelo hay que sentirlo y un duelo en la mayoría de los casos duele, ¿sí? Y claramente algunas personas necesitan espacio, necesitan tiempo para soltar, para llorar. Em, Sin embargo, el apoyo de la familia y de esos seres queridos que están contigo en el país de acogida es supremamente importante. Sí, es decir, el saber que estas personas están allí y que si tú ya necesitas a alguien con quien hablar, tu esposo, tu novio, tu novia va a estar ahí o esa amiga querida te va a escuchar, porque ese apoyo, esas redes de apoyo son supremamente importantes, ¿sí? Que una persona esté allí y no necesariamente te tiene que dar una solución o te tiene que dar claro. em, digamos, una estrategia para llevar ese dolor que estás teniendo en el momento. No, muchas veces, Lili, se trata simplemente de escuchar, de estar ahí para esa persona que está pasando por esa fase tan dura. Entonces, así tú estés en el extranjero, busca ese apoyo de las otras personas, siempre mirando tú qué necesitas, sí, qué necesitas, cuáles son tus necesidades en ese momento, si necesitas más espacio, o si necesitas compañía, hablarlo siempre es, digamos, sanador, ¿sí? Hablar, expresar tus emociones, cómo te estás sintiendo, ¿sí? Hablarlo con esos seres queridos que están en el país de acogida, pero también posiblemente con esas personas en el país de origen. Esa también es la invitación, no te desconectes. Sí hay una distancia física y esto puede llevar a una distancia emocional, pero no necesariamente tenemos que aislarnos o desconectarnos completamente, no. La invitación es a seguir conectada con tus raíces, con tu gente, con tu familia, con tus amigos en el país de origen que también están atravesando el duelo, ¿sí? Entonces, em, escríbeles. Ahorita, gracias a Dios, tenemos pues por toda la tecnología, muchas posibilidades de conectarnos con nuestra familia y nuestros amigos allí en el país de origen. Entonces, una videollamada, sí, una llamada, el compartir cómo te sientes, qué extrañas de la persona, compartir una foto de la persona que ha fallecido. Digamos que seguir en contacto con estas personas
con esta red de apoyo en el país de origen, nos va a permitir también empezar a transitar y elaborar ese duelo. Sabes, yo había leído ya hace muchos años atrás un poemario, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo claramente, era un poemario donde hablaba del amor y en Sí, una uno de los poemas decía que el amor que realmente se podría como poner el título de un amor incondicional es el amor hacia una persona que físicamente ya no está, porque amas su recuerdo, amas su esencia, amas su ser, ya no lo puedes tocar, no lo puedes abrazar, no escuchas el sonido de su voz, ni tampoco el sonido de su risa, no puedes tocar su piel ni el calentito de su cara, pero lo amas porque amas lo que es realmente, o sea, su luz, su alma, si crees en Dios, su ujú, espiritualidad y el amor está ahí siempre, solo se transforma y lo aprendes a amar de forma diferente. Y a mí, yo lo he leído eso hace muchísimos años, creo que cuando estaba en la universidad, ya, que han sí. sido muchos ya, ya. Y siempre lo recuerdo, o sea, siempre lo recuerdo y digo, ah, sí, porque sí, hay que amar realmente a alguien mucho para amarlo más allá de su aspecto físico, más allá de su cuerpo físico, ¿no? Y eso me parece súper, siempre que tengo la oportunidad de decírselo a alguien, se lo digo porque eso me parece sumamente hermoso de tenerlo en cuenta también. Sí, qué bonito esto que nos compartes, Lili. Sí, realmente es ver que sí, que aunque un duelo, pues como ya decíamos, es muy doloroso y desafiante, el también poder ver que esta persona tan querida, tan amada, con la cual has compartido momentos tan importantes en tu vida, que ha dejado recuerdos tan poderosos, esta persona tan especial pues sigue estando en tu vida de otras formas. No está físicamente allí como tú decías, pero está de otras formas, están tus recuerdos, están las enseñanzas que te dejó. ¿Sí? Yo hace poquito estaba en consulta con un paciente y él me contaba que pues él precisamente está atravesando por un duelo muy difícil em, y él me decía que a él le ha ayudado mucho a escribir. Escribir es otra de esas herramientas que podemos utilizar, ¿sí? Le ha ayudado mucho a escribir sobre lo que le dejó a esta persona querida, sobre lo que aprendió de esta persona, sobre todos esos recuerdos y esos aprendizajes. Entonces, claramente, como tú decías, Lili, sí es posible conectarnos con esa persona, con su esencia, con sus enseñanzas, con esa huella que dejó este ser en nuestra vida. Conectarnos con eso, porque eso nos va a posibilitar también empezar a, digamos, a transitar más ese duelo y empezar a verlo también desde otras perspectivas, porque un duelo es o sea, es una fase y es un acontecimiento muy difícil y muy desafiante, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para repensar cosas en nuestra vida, para reflexionar, para posiblemente reinventarnos, porque muchas veces la muerte de una persona nos muestra, hey, la vida es infinita, pues tiene un límite, ¿sí? ¿Sí? Eh, la vida no es para siempre. Entonces eso también muchas veces lleva a las personas a reflexionar, a repensar su vida y posiblemente también a ver qué tiene tanto valor y qué quieren hacer en su vida, que les llene y puede ser que sea un motor también para reinventarse, ¿sí? Entonces, qué bonito también ver ese duelo y esa también es la invitación que les hago el día de hoy, a verlo también desde esa otra perspectiva, ¿sí? Claramente, si apenas estás empezando a transitar el duelo, puede que te sea muy difícil adoptar esta otra perspectiva, pero como ya habíamos hablado ahorita, este duelo pues es un proceso y también hay diferentes fases
Y cuando ya vamos llegando a la fase de la aceptación, digamos, aceptando esa nueva realidad, pues es muy posible también empezar a reorientarnos y es una gran oportunidad, como les decía, para repensar y reinventarnos también. Sí, ¿verdad? Luz María, por favor, cuéntanos en estos minutos finales que nos quedan, si a alguien le ha resonado la información y quisiera acercarse a ti para tener un acompañamiento, porque nos contaste que acompañabas a personas en el duelo de migración y también, ¿no?, como parte del duelo de migración, estos hechos de la vida que podrían sucedernos a nosotros como migrantes. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo podemos acercarnos a ti? Claro que sí. Sí, me pueden encontrar en Instagram, me llamo Yo Soy Luz en Alemania. Em, Ahí me pueden encontrar, ahí comparto mucha información valiosa sobre el tema, temas psicológicos en la migración. Allí también puedes encontrar el link para, digamos, reservar tu llamada de acercamiento gratuita. Ahí podemos conocernos para ver si hay un match. Es muy importante que la persona se sienta, pues que sientas confianza, que te sientas bien en este espacio para empezar el proceso de la consulta psicológica. Yo ofrezco consultas psicológicas especializadas para personas migrantes. Mi especialización, como decías ahorita, pues precisamente es el duelo migratorio y bueno, pues es todo esto online, es decir, da igual donde estés, en el país donde estés, del país donde nos estés escuchando, pues puedes reservar tu cita online. Y también, Liliana, tengo pues algunos talleres psicoeducativos también muy interesantes para las personas migrantes. Justamente hace una semana estuve en el consulado colombiano en Frankfurt dando un taller muy valioso y muy poderoso sobre el duelo migratorio. Y este taller también lo tengo en versión online y próximamente estaré sacando la otra versión a la cual te puedes inscribir. Entonces, digamos que hay varias ofertas para las personas migrantes que nos están escuchando. Y yo creo, Liliana, que algo que quiero resaltar aquí es que sí, hay algunas personas que pueden transitar este duelo, em, digamos, solas o acompañadas, no solas, sino pues un poquito acompañadas de las personas queridas y les es posible atravesar el duelo, pero hay otras personas que necesitan ayuda, ayuda de un profesional, de un psicólogo, un psicoterapeuta, porque tal vez ese duelo es muy agudo, hay muchas emociones fuertes que está experimentando la persona. También posiblemente si han habido, digamos, conflictos emocionales no resueltos en el pasado con esta persona que ha fallecido, esto también puede dificultar la elaboración y transición del duelo. Entonces, claramente en estos casos, cuando llevas mucho tiempo sintiendo estas emociones fuertes de culpa y de tristeza, y sientes que no puedes gestionarlo solo, sola, la invitación para ti es a buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Sí, Em, sí. sí, porque realmente en algunos casos, Lili, si no ponemos cuidado, esto puede llevar a una depresión. Esto puede llevar a otro tipo de em, trastornos mentales. Entonces, si no elaboramos el duelo y si no sentimos que no lo podemos gestionar y elaborar por nosotros mismos, es importante buscar esa ayuda profesional. Sí, eso es verdad. Bueno, les voy a contar algo muy cortito. Yo hago terapia desde muy chica, desde muy chica ya, 10 más o menos 20 años que hago terapia, desde que tenía 20 años, así con alguna frecuencia, a veces años muy seguidos, luego paro, luego retomo, no, pero Sí, porque yo la qué bueno. necesito. Yo Sí. llegué a Alemania y yo dije, bien, yo llegué y meses después vino la cuarentena. Así que Uh, yo estaba en la casa sí. de mis suegras, ¿no? Estaba en la casa de mis suegras, estaba con mis suegras, mi cuñadas y todos ahí juntitas ahí, todo bien. Mi esposo, nos mudamos acá al departamento, mi esposo empezó a trabajar desde la casa, mi esposo, mi hijito, mis perros, todos juntitos. Al tercer año que yo tenía viviendo aquí en Berlín, la cuarentena terminó, todos se fueron. Se fue mi esposo, se fue mi hijo.
yo me quedé acá y justo empecé a sacar el Future Shine, la licencia de conducir. Sí, Y al volver a aprender todo de nuevo, yo no sabía que existía el duelo por migración hasta después de 3 años de estar aquí. sí, Y sí, a mí me tocó, o sea, entender en mí misma que tenía que volver a aprender todo de nuevo, inclusive volver a hablar, me tocó duro. Lloraba todos los días, me enfermaba todos los meses, hasta que dije, esto no puede seguir así, esta no soy yo, esto no es normal en mí. Y tengo que dejarme ayudar. Y ahí volví otra vez a la terapia y dije, y ahí me dijeron, oye, ¿no tendrás duelo por migración? Y yo, pero, ¿existe eso? Sí, sí, sí existe. sí, sí, Existe, a veces no tomamos conciencia de lo que nos está pasando, pero es una invitación a observar lo que está pasando contigo. O sea, mírame, yo realmente lloraba todos los días, era una cosa que no se podía, no había ni un solo mes en el que no me enfermaba. Y era tan raro claro, porque sí, no me daba gripe, no me daba dolor de cabeza, nada, simplemente no tenía fuerza. claro, No tenía claro, fuerza para nada. O sea, me quedaba en mi cama y no tenía fuerza, no quería comer, no tenía fuerza para nada. Y dije, no, algo está en mí, algo está pasando conmigo que esto no es normal. Y sí, hay que dejarse ayudar, hay que dejarse ayudar cuando sientan que hay algo con ustedes que no es lo cotidiano en su vida o que de alguna manera está afectando su vida, su relación con sus hijos, si los tienen con su esposo, con su novia, con sus amigos, es momento de acudir a una guía profesional para que los exacto, ayude a identificar, a conocerse y en el tiempo, porque no hay receta mágica, en el tiempo poder exactamente. superar todo eso. Así es, qué bueno, Lili, que buscaste ayuda, que reconociste que necesitabas ayuda y diste ese paso tan importante de buscar ayuda. En mi caso, yo también, pues migré hace 15 años, pero realmente me empecé a enterar sobre el tema del duelo migratorio hace, sí, también hace unos pocos años. Entonces, digamos que hay poca conciencia y se habla poco de estos temas sobre, pues sí, procesos psicológicos que atravesamos las personas migrantes. Y por eso es supremamente importante, sí, hablar sobre ello, concientizarnos y buscar ayuda si es necesario. Sí. Mm, sí, gracias Luz María, muchísimas gracias por una conversación tan bonita. Vamos a colocar los datos de Luz María en la parte de abajo, en la descripción del podcast y también en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, muchísimas gracias a ti, Lili, por la invitación. Qué espacio tan bonito y qué podcast tan bonito que tienes. Realmente creo Ay, que es gracias. muy necesario tener este tipo de herramientas cuando migramos para poder gestionar mejor todos esos procesos, todas esas emociones que vamos experimentando. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ayúdanos a crecer en este podcast. ¿Cómo? Compartiendo la información, calificando nuestro podcast y haciéndonos un comentario. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @soltarloslace by Lili Díaz. Te espero la siguiente semana para seguir desaprendiendo juntos. Soy Lili, te abrazo con el corazón. ¡Feliz día!